Regocijémonos en el Señor siempre. Filipenses 4:4 nos invita a que cultivemos un espíritu de regocijo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es en el Señor, porque de Él vienen las fuerzas, de Él viene el consuelo, de Él viene el auxilio, de Él viene el amor y todo lo bueno. Así que nos conviene leer la Biblia porque así conocemos cuán grande es nuestro Dios, maravilloso, misericordioso, Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del universo entero, de lo visible, de lo invisible, quien tiene misericordia, de quien Él tiene misericordia y que nos da nuevas oportunidades y nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Así que podemos venir arrepintiéndonos de todas las faltas que hemos hecho y entonces cuando estamos a cuentas con Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, llega esa paz a nuestro corazón, nuevas fuerzas de vivir. Su Espíritu Santo nos llena, nos consuela, nos enseña. Así que sean bienvenidos a un espacio más de bendición para nuestras almas y también para todos aquellos amigos, para que conozcan al Señor. Nosotros podemos crecer en la fe y podemos, gloria sea al Señor, ser obedientes leyendo su palabra como Él lo ha dejado establecido. Oramos así, Padre. Gracias por estos momentos tan preciosos, Señor, en los cuales tú nos instruyes, Señor. Queremos leer, Dios mío, de una manera respetuosa, con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, con un corazón humilde, agradecido, pero también necesitado de tu palabra. Amado Dios, que es esa semilla buena, esa semilla que trae vida. Anhelamos dar ese fruto del Espíritu, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, oh Rey de Gloria. Te damos gracias por permitirnos leer tu palabra, por la palabra escrita que nos has dejado, Señor, para que no tropecemos, para que te conozcamos, para que también, Dios mío, podamos aferrarnos a tu bondad, tu amor y a esas promesas gloriosas y eternas que tenemos en ti, mi Señor y Salvador Jesucristo. Queremos compartir, Señor, estos videos para que tu nombre sea exaltado, que las almas vengan, Dios mío, a salvación, que las vidas sean liberadas, restauradas, y que nosotros como creyentes, hijos y siervos tuyos, que por misericordia somos, Señor, aunque inútiles, podamos crecer, Señor, en tu gracia, en la fe y santificarnos cada día porque tu venida está cerca. Te anhelamos y te estamos esperando. Señor, te clamamos también por las naciones de la tierra, que tú tengas misericordia, Señor bendito, de cada país, de cada gobernante, Señor. También ponemos a tu pueblo, a nuestra familia en tus manos, aquellos que sufren, que lloran, que están pasando proceso de enfermedad. Auxíliales, precioso Padre, y que en medio de la prueba, Señor, tengan encuentros maravillosos contigo, que te amen, Señor, y tú te reveles, Dios mío, en amor y en bondad, Señor, para la gloria de tu nombre. Así quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Damos gloria a su nombre y nosotros como pueblo de Dios en Él tenemos victoria. Bien, mis amados, bendito sea el nombre del Señor. Ayer llegábamos al final de la lectura del libro de Números. Hoy, si Dios nos permite, vamos a empezar el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y continuamos en el Evangelio de San Juan. Estamos avanzando y tenemos que leer el capítulo 10 que corresponde a este día. Gloria sea el Señor. Miren, gloria sea a Dios. Vamos avanzando para la gloria del Señor y este día sería el número 78, por aquí lo tengo anotado. Nuestra mente es finita y necesitamos anotar, ¿verdad? Gloria a Dios, así que Dios nos da los recursos y vamos a ver qué leímos en estos últimos 2 capítulos del libro de Números, muy importante. Vimos que ya el Señor está organizando, ya había organizado la manera en que iban a ser distribuidas las tierras, ¿verdad? Las proporciones también, el método que iban a utilizar, pero también Él se acuerda de sus siervos, los levitas. Gloria a Dios, en los primeros versículos pudimos ver que si bien es cierto, ellos no iban a recibir heredad de tierra, una porción, sino que realmente Jesús, ¿verdad? Es nuestra porción, gloria a Dios, pero el Señor se acuerda también de dejarles ciertos lugares, áreas donde ellos pudiesen vivir, y entonces ordena a las demás tribus que les asignen 48 ciudades. 48 ciudades donde ellos podían estar y también tener áreas de ejidos. ¿Qué son los ejidos?
Es un espacio común de pastoreo, de ganado. Viene del latín exitus, que es salida. Básicamente estas áreas o franjas o segmentos de tierra estaban a la salida de la ciudad, en la zona de la salida de la población. Ahí algunas personas, ¿verdad? En algunas aldeas todavía tienen esta práctica muy buena, muy sana, muy conveniente para mantener un equilibrio también para los menos privilegiados. Y también ahí a veces las comunidades, hay algunos que hacen huertos, apacentan ganado, aparte que también sirve como para hacer una distribución homogénea entre lo que es el área poblada y lo que es ya el área de campo. Esto quedan estas franjas en medio, ¿verdad? Lo usaban la comunidad de los levitas en un área abierta para el pastoreo de sus ganados también, ya que ellos no tenían una herencia territorial propia. Entonces, dentro de estas 48 ciudades, bendito Dios, se establecen 6 ciudades que son ciudades de refugio. La ciudad de refugio lo vemos lo leímos del versículo 9 al 15, y eran espacios muy importantes, 3 de cada lado del Jordán, y su palabra lo dice, ¿verdad? El objetivo era refugiar. ¿Refugiar a quiénes? Aquellas personas que se habían visto envueltas en una tragedia de vida, en alguna persona que por accidente había pues matado a alguien, no intencionalmente, sino que como un accidente, como algo que pasó involuntariamente, sin dolo, sin premeditación, sin alevosía, sino que a ese lugar, a esa ciudad, esta persona se le permitía huir. ¿Huir de quién? Huir del vengador de la sangre. ¿Por qué? Porque en realidad en ese tiempo estaba permitido, recordémonos que hemos leído ojo por ojo, diente por diente. Si había uno que matara, tenía que morir, y esa sangre pues iba a limpiar la tierra. Es un término bastante profundo que hay que seguirlo estudiando, pero en términos generales es que se le permitía hacer como esa justicia por sus propias manos, si lo podemos decir así, pero era porque el vengador de la sangre era el familiar de la víctima. Ahora, pero habían casos de que sí habían asesinos y la misma ley, indicaba que tenía que morir. Pero en el caso que hubiese sido un accidente, esa persona huía a la ciudad de refugio, ahí obviamente se refugiaba, se establecía. Bendito Dios, había ahí una persona, un siervo del Señor, el sacerdote, ¿verdad? Y ahí se refugiaba esa persona, ¿hasta qué? Hasta que se le podía hacer un juicio justo, o hasta que también el sacerdote moría, podía salir él. Entonces, pero había una instrucción muy importante, que no tenía que salirse de esa ciudad de refugio, porque si esa persona se salía del límite, quedaba sin cobertura, entonces el vengador de la sangre podía encontrarlo, y entonces ahí ya su vida corría peligro, pero tenía realmente que tomar esas indicaciones. Eso nos deja una gran enseñanza, porque en realidad la ciudad de refugio prefigura a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios, Cristo es nuestro refugio. Bendito Rey, está accesible, abierto para proteger, pero con sus límites. ¿Cuál es el límite? Su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Nosotros tenemos que venir, pero nosotros podemos decir, oiga, pero mire, hermana Elsie, yo no soy un homicida, no he cometido ningún crimen. Pero mire, realmente si nosotros, y aquí nos vamos a tomar unos minutitos, porque esto es bien importante que nosotros veamos la magnitud que a veces llega, por ejemplo, nuestras palabras. No necesitamos literalmente matar a alguien, cuando el Señor en su gran misericordia nos enseña que a veces nosotros nos hemos hecho semejantes a uno que ha matado, al hablar, al odiar, al despreciar, al actuar con ira contra un prójimo, al ponerle adjetivos calificativos menospreciables. Nosotros nos hacemos homicidas espiritualmente. Entonces, el estándar del Nuevo Testamento, si bien es cierto, estamos en la gracia,
es muy alto. Jesús nos está enseñando algo bien importante y que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta a la hora también de hablar de alguien, de no menospreciarlo, de no calificarlo feo, porque mire, quiero invitarlo rápidamente a que vayamos a Mateo 5:21 en adelante. Gloria sea al Señor. Mateo, dice en el libro de Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Jesús está hablando acerca de la ira. Nosotros no podemos decir, ay, pero yo nunca he matado físicamente a alguien, mis manos están limpias de sangre. Pero mire qué peligroso es hablar de una manera destructiva, con el deseo de dañar al prójimo, de destruir su testimonio o de destruirlo emocional, sentimental o espiritualmente. Puede ser igual al asesinato, al herirlo emocional, al quebrar su corazón, al hablarle con ira. Lamentablemente, como humanos a veces nos dejamos dominar de la ira, que ese es un grave pecado. Bendito Dios. Entonces el Señor nos dice lo siguiente: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ese es un mandamiento, obviamente, que el Señor entregó a Moisés allá en el Sinaí. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ya es culpable. Pero yo digo que cualquiera que se enoje, mire, contra su hermano, será culpable de juicio. Igualmente, en otras palabras, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Qué es la palabra necio? Como estarle diciendo a alguien, eres falto de juicio, ¿verdad? Despreciaste la sabiduría, una persona tonta, una persona con un corazón que realmente es deficiente. Nosotros a veces ligeramente en el enojo hemos dicho de que tú eres, y decimos la palabra, es que tú eres. Y así, por desahogar la ira o por dañarlo, decimos eso y nos convertimos en homicidas delante del Señor. Y dice también, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así de grave, sí, así de grave. Por tanto, si traes ofrenda al altar, Dios nos está enseñando en todo lo que hemos leído que al Señor no le agrada que nos presentemos con nuestras manos vacías. Tenemos que traer una ofrenda al Señor. Y ahí te acuerdas, pero si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, o sea, pedir perdón o recibir ese perdón. Entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿verdad? El Señor nos llama a ponernos de acuerdo. Entonces, así dice también, bendito Dios, la palabra de Dios, y aquí lo estamos viendo nosotros, y que Apocalipsis también nos indica en el capítulo 21:8, que los asesinos tendrán su parte en el lago de fuego. No solo los asesinos físicamente que hayan realizado este acto, sino también emocional y espiritualmente. A veces dañamos, matamos a la persona, y peor aún más si es un niño. Si nosotros a un niño desde chiquito le estamos diciendo que no sirves, que eres aquí, que eres tonto, que eres fatuo, que eres de todas maneras feas, estamos matando su espíritu, estamos matando su ser. Entonces tengamos cuidado. Esta es una gran enseñanza, por eso que nos hemos tomado estos minutitos para poder hablar un poco más de esto. Bendito Dios, ya que por lo que hemos estado leyendo, gloria sea al Señor, en el libro de Números al final. Pero tenemos una buena noticia. Mientras hay vida y esperanza, y la redención en Jesús está abierta. A pesar de la gravedad que puede haber tenido el acto que hemos cometido, ya sea físico, espiritual, verbal, de cualquier índole, el Señor muestra misericordia. Cuando nos arrepentimos de corazón, cuando le pedimos perdón, Él nos limpia con su sangre preciosa, y lo vemos en la palabra, en el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. ¿Quién fue? Saulo de Tarso. Sabemos por la palabra que él perseguía a los cristianos. Él pensaba que así estaba sirviéndole a Dios, y él era fariseo de fariseos, celoso de la ley. Entonces él no había entendido que el Mesías ya había venido y que los cristianos, los creyentes, estaban, bendito Dios, en lo correcto, hasta que tuvo el encuentro. Jesús fue al encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y esas palabras, gloria sea al Señor, nos dan esperanza que cuando nos persiguen a nosotros, a la iglesia, no es a nosotros, es a Jesús. Y Jesús nos defiende. Y entonces se le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres? Soy Jesús de Nazaret. El Señor se le reveló, lo perdonó. Y luego, ¿quién fue el apóstol Pablo? Para la gloria y la honra del Señor, cuánto escribió, cuánto el Espíritu Santo lo inspiró para escribir ahora la Biblia en el Nuevo Testamento, enseñanzas preciosas, cartas pastorales, instrucciones, bendito Dios, de cómo el Señor quiere que actuemos en nuestra vida, en nuestra familia, en la congregación y en todo. Bendito Dios. Así que muy importante lo que hemos leído en el capítulo 35, bendito Dios, pero también había que recalcar que una de las partes que leímos, que cuando el homicidio no había sido pues obviamente accidental, se distinguía el asesinato intencional y ese sí era castigado con la muerte y no se le permitía que podría entrar al refugio ni tampoco pues ser redimido, ¿verdad? Bendito Dios. Así que el papel del sumo sacerdote era bien importante porque el homicida involuntario debía de permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del sacerdote, el momento por el cual podía ser liberado. Gloria sea al Señor. Nosotros fuimos libres del pecado y de la muerte porque Jesús murió, que Él es el sumo y verdadero sacerdote, bendito Dios, aleluya, y nosotros ahora podemos ser libres en Él, pero manteniéndonos en los límites de su amor y de su palabra y de su presencia. Así que nos deja una lección que la santidad de la tierra, pues se prohibió aceptar el rescate por la vida de un asesino, ya que la sangre derramada solo podía ser expiada con la sangre de quien la derramó. O sea, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Así era, pero nosotros ahora tenemos esa bendición de estar en la gracia, en el nuevo pacto que Jesús estableció. Gloria sea al Señor. El libro de Números, en el último capítulo, ¿de qué se trató? ¿Qué leímos? Es el cierre, obviamente, del libro, estableciendo leyes para preservar la herencia. Nos volvemos a encontrar con el caso de las hijas de Zelofejad. Se recuerdan que ellas van ante Moisés porque ellas solo eran hembras y no había tenido su papá un hijo varón. Y a la hora de darles herencia, pues decían, no estaban contempladas al principio las mujeres. Moisés lleva la petición, la consulta delante de Jehová y Jehová dice, tienen razón. Ellas tienen que actuar ustedes en justicia, denle la heredad. Pero a estas alturas, como ellos ya iban a pasar a la tierra prometida también, ellos tenían que venir y volver a valorar este caso. ¿Por qué? Porque se dice para Maala, Tirsa, Ogla y Noa, ¿verdad? Y la otra, Milca, que deben de obedecer las instrucciones de casarse con varones de su propia tribu, de la tribu de Manasés. ¿Para qué? Para que la herencia no fuera traspasada a otra tribu, porque si no se iba a empezar a deformar, ¿verdad?, lo que era la permanencia de las tierras en la casa del paterna. Entonces ellas tenían que permanecer en la misma tribu, casarse ahí, y eso quedó como precedente para las otras mujeres que heredaban tierra, que tenían, si ellas heredaban tierra, tenían la obligación de mantenerse siempre en la misma tribu. No podían casarse con otra tribu. ¿Por qué? Porque entonces esa herencia pasaba a la casa, a la familia del esposo, del varón. Entonces tenían que mantener también los tamaños y no iban a verse riesgos de reducción o de desproporción y de desorden. Entonces se estableció esta restricción y en conclusión pues vemos que Dios busca mantener ordenado su pueblo, mantener la identidad también de cada tribu y también el orden en la repartición de la tierra, de la bendición. Gloria sea al Señor. Hoy nos corresponde empezar a leer el libro de Deuteronomio, el último del Pentateuco, gloria sea al Señor. Y nosotros, ¿qué vamos a leer? ¿De qué trata este libro? ¿Quién lo escribió? Dios usó a Moisés, gloria a Dios, para escribir este libro. ¿De qué se trata? Contiene los últimos discursos de Moisés. Qué interesante, porque Dios en su gran bondad le dio la oportunidad a Moisés de dejar ordenada su casa, ordenada las tribus, ordenado el pueblo, ordenado
todos los detalles en cuanto también quién iba a ser el líder, quién iba a ser también el sumo sacerdote, todo Dios le permitió a él. Qué lindo, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que procurar también no dejar problemas en ninguna índole. A veces a nosotros no nos gusta hablar de temas en la familia, que cuando nos muramos, que qué vamos a hacer, pero es necesario porque nosotros todos tenemos que morir a menos que Jesús viniera hoy y nos arrebate. Qué bendición, eso estamos esperando. Pero no sabemos cómo nos vamos a ir ni qué hora, entonces es necesario ordenar nuestra casa. Primero, ¿cómo? Nuestra vida con el Señor, con las personas. Ordenar también nuestra casa en el sentido espiritual, dar ese ejemplo, ese consejo a los hijos, orar obviamente por ellos, pero también en términos económicos, si hay alguna propiedad, si es posible, hermano, déjela ya arreglada para los hijos, porque en realidad no sabemos si después, lamentablemente, para ellos se les hace bien difícil en términos de tiempo y de económico andar arreglando problemas. Los abogados después, ese es otro trámite, otro gasto, otro tiempo. A veces están en dolor y lidiando todavía con cosas, términos económicos. Nosotros deberíamos de ser responsables hasta dejar, si es posible, el lugar donde van a ir nuestros restos, instrucciones cuando yo ya no esté. Pagado todos esos gastos si es posible para que nuestra familia no incurra en gastos que tal vez ellos no están en las condiciones de ser posible. Sabemos de que a veces no se puede porque no hay la economía, pero entonces dejar al menos instrucciones, ¿verdad? Y sobre todo instrucciones de cómo mantenerse cerca del Señor, porque nosotros anhelamos irnos con Él y allá reunirnos también con nuestros seres queridos. Entonces Moisés tuvo la oportunidad de dejar orden de parte de Dios, y también el nombre de Deuteronomio en este libro significa segunda ley. No es porque sustituya a la ley, no, sino que era como una repetición de la ley, una explicación a la nueva generación, porque recordemos que la generación que salió de Egipto, allá en esos 40 años, esa generación por rebelde, por murmurar, por idolatrar, por hacer tantas cosas, ellos fueron enjuiciados de parte del Señor, si podemos decir así, de que no iban a entrar a la tierra prometida. Quedaron tendidos en el desierto, pero la nueva generación era necesaria prepararla, instruirla para que ellos pudieran entrar de una manera correcta, santa, a la nueva tierra, ¿verdad? Entonces Moisés les reitera el pacto de Dios, también les exhorta a esta nueva generación a la obediencia, y citando también muchos casos que se venían viendo de la antigua generación en que fallaron, las consecuencias de sus pecados, de la desobediencia, de la idolatría, de participar en actos paganos. Todo lo que pasó tenía Moisés que volvérselos a decir a la nueva generación. Y no solo por cumplir reglas, sino que también él les inculca que quiere que amen a Dios, que les sean fieles, que amen a Jehová, bendito Dios, pero también les advierte acerca de las consecuencias que trajo la idolatría, bendito Dios. Entonces, la estructura es la renovación del pacto. Moisés les da 3 grandes discursos que vamos a tener el privilegio de leerlos, y empieza a repasar la historia, ¿verdad?, en el desierto, y establece las leyes específicas para una vida nueva consagrada para Dios en Canaán. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. También les indica el lugar de la adoración tiene que ser donde Jehová ha establecido, no en los lugares donde las tierras que van a conocer lo establecen, los lugares altos, los lugares de sacrificio a ídolos, no, en el lugar que Jehová establece, bendito Dios, prohibiendo los lugares paganos. También este libro vamos a ver muchos aspectos relacionados con la justicia social y leyes, incluyendo códigos para cómo llevar la vida diaria, también instrucciones de cómo obrar con los pobres, cómo también obrar en justicia, aspectos relacionados con la guerra y relaciones familiares. Todo esto lo vamos a leer, si Dios nos permite, en este hermoso, maravilloso libro de la Biblia, Deuteronomio. También a nosotros nos va a seguir hablando el Señor acerca de las bendiciones y las maldiciones. Bendito Dios. El libro presenta una clara oposición, ¿verdad?, entre obedecer y desobedecer. ¿Qué pasa? El obedecer las leyes de Dios trae bendición y trae vida. Y desobedecer, al contrario, trae maldición y exilio.
Ellos fueron expuestos al exilio y se cumplió. Hoy lo podemos ver a la luz de la palabra, por la historia también, que fueron ellos muchas veces llevados al exilio por los asirios y por los babilónicos, la otra tribu, ¿verdad? Bendito Dios por haberse alejado de Jehová, por haberse olvidado de Dios. Cuidado nosotros que por misericordia hemos alcanzado salvación, tenemos una vida nueva. No nos olvidemos del Señor. No nos quedemos solo con el milagro. Sigamos adelante. El camino es angosto, es difícil, no es fácil. Tomar la cruz significa sufrimiento, tomar la cruz y seguir a Jesús. Pero si nosotros nos conformamos con este mundo, los deleites de este mundo, los bailes, las fiestas, la vanidad, tantas cosas que este mundo nos ofrece, pero son alegrías momentáneas, pasajeras. ¿Y qué de nosotros cuando iremos a dar cuentas delante del Señor? ¿Cómo nos vamos a presentar con nuestras manos vacías? Es una de las preocupaciones que tenemos que tener. Yo me recuerdo que en el 2014, les voy a compartir rápidamente, el tiempo ya nos avanzó, pero es necesario que tomemos nosotros conciencia de la nueva vida que tenemos en Jesús, una nueva vida. Jesús no murió en la cruz para darnos permiso para pecar, como a muchos lamentablemente les están enseñando, que recibe a Jesús y sigue haciendo lo que querrás y seguir viviendo como vivías allá en la vida pasada. No, mi hermano, esa es una falsa doctrina que está llevando a muchos al infierno, como los que enseñan que hay un purgatorio. No hay tal purgatorio. La Biblia no nos habla de ese purgatorio. Nosotros tenemos que estar conscientes que es en Jesucristo, por gracia, por la fe. El justo por la fe vivirá. En el 2014 a mí me dio neumonía y yo me iba a morir porque era una neumonía ya asintomática. Había pasado mucho tiempo con gripe y es muy largo de explicar el por qué. Básicamente a veces dice, se descuidó de una gripe, pero habían muchas circunstancias en mi vida que me obligaban a estar ahí de pie, trabajando con gripe, afuera, en lo helado, lo que fuera, pero yo tenía que en el nombre del Señor también sacar a mi familia adelante con la ayuda de Dios. Con mi esposo no tenía mucho trabajo, entonces yo trabajaba mucho, la gloria sea para el Señor, estaba estudiando, estaba muy afanada, ocupada, pero me descuidé de mi salud honestamente y un momento caí ya inconsciente, ya mi aire ya no me daba. En realidad llegué a la ambulancia y yo me recuerdo que una de las cosas que yo le pedí al Señor, que tuviera misericordia de mí, que me diera más vida, porque yo sentía que me había mandado con una misión a Estados Unidos que no la había cumplido todavía y que me faltaba mucho por hacer. Y yo le dije que yo no me quería presentar con mis manos vacías delante de Él, que no tenía nada que ofrecerle, que no había hecho todo lo que Él me había mandado a hacer y que también mis hijos estaban pequeños todavía, que necesitaban ese apoyo y que por esas dos circunstancias y una tercera era que mi esposo sentía no va a poder con tanta carga en el hogar, trabajar y estar pendiente, cocinar, todo eso es muy duro cuando solo es una persona ya en el hogar. Y el Señor en su gran bondad milagrosamente me dio vida. Regresé porque ya me estaba quedando sin oxígeno. Mi sorpresa fue cuando llegué al hospital que me hicieron las placas, me dice usted tiene una neumonía. Me quedé internada ahí. Otra de las preocupaciones, ¿cómo voy a hacer para pagar semejante factura de hospital aquí en Estados Unidos? Depende de los estados, no sé, yo no sabía si habían recursos, ayudas. Era una aflicción que yo llevaba, pero Dios abrió puertas y, bueno, trabajo social, me inscribí, vieron mi caso, pero yo sé que fue la mano de Dios que al final me dio más vida y también pagó totalmente mi factura de hospital. Me dijo, señora, no se preocupe, usted ha calificado y su factura está saldada. Gloria a Dios. Entonces yo se los comparto porque en esos momentos donde sentimos que ya nos vamos, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. ¿Cuándo le vamos a servir a Dios? Es hoy, porque el mañana no es nuestro. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de su nombre, hagámoslo con humildad, con gratitud y con gozo, ¿verdad? Porque no podemos servir indolentemente al Señor. Eso trae una grave consecuencia, como hacerlo porque, ni modo, me toca. No, hay que hacerlo con pasión y con agradecimiento. Permítame tomar un poquito de agua porque ya... Pues gloria a Dios, ¿verdad? El Señor nos recuerda y lloro de gratitud, de gozo, de que Dios me dio nueva fuerza y nueva vida para servirle. Amén.
Gloria a Dios. Así que, bendito Dios, habiendo dicho esto, para la gloria y la honra del Señor, leemos en Deuteronomio capítulo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre el Pam, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahad. 11 jornadas hay desde Horeb, camino al monte del Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años del mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del amorreo y tomad sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles del Negev, junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Nombramiento de jueces, versículo 9 en adelante. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me responderéis y dijereis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefe de millares, de centenas y 50 y de 10, y gobernantes de vuestras tribus. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeré a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Misión de los 12 espías, del versículo 19 en adelante. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: ¿habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da? Mira, Jehová tu Dios te ha entregado a la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, y no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol, y recorrieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron y nos dieron cuenta. Y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos nosotros, hermanos?
nuestros hermanos, han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por nosotros, conforme a todas las cosas que hizo por nosotros en Egipto, delante de nuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, que iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche, para mostrarnos el camino por donde anduviereis, y con nube de día. Dios castiga a Israel del versículo 34 en adelante. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Derrota en Horma. El versículo 41 en adelante. Entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová, y nosotros subiremos y pelearemos conforme todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habita en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron. Mire qué pasó. En Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, y los días que habéis estado ahí. Gloria sea al Señor. Capítulo 2, vamos a leer los años en el desierto. Gloria a Dios. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bástate, habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque no he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Compraréis de ellos por dinero sus alimentos, y comeréis, y también compraréis de ellos agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años que Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Y nos alejamos del desierto de nuestros hermanos, de los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de Arabá, desde Elat y Ezión, Geber, y volvimos tomando el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab,
ni te empeñes contra guerra, porque no te daré la posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ellas antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los hereos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de la presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasamos el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también a mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después de que murieron todos los hombres de guerra de entre del pueblo, Jehová habló diciendo: Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestéis, ni contiendas con ellos, porque no daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron zonzomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó de delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos. Ellos sucedieron a estos, habitaron en lugar hasta hoy, y a los heveos que habitan en aldeas de Gaza, en las tierras de Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí que he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella, y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor, tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Israel derrota a Sehón. Y envié mensajeros desde el desierto de Demot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: Pasaré por tu tierra en camino, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré el agua, también me darás por dinero y viveré solamente, pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta el cruce del Jordán, a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por su territorio, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: He aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, y él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él, sus hijos y todo el pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, y no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapare de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos,
ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jacob, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, terminamos la lectura de este nuevo libro. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hoy pasamos al Nuevo Testamento. Seguimos en el Evangelio de San Juan. ¿Qué leímos ayer? Leímos el capítulo número 9. Nos narra algo maravilloso, un milagro precioso que Jesús hizo. Dios cura a un ciego de nacimiento. Y el Señor aquí nos da otra enseñanza real, poderosa, que Él es la luz del mundo, que Él transforma la ceguera espiritual cuando vemos su luz. Él nos liberta de la oscuridad, de las tinieblas, y pasamos a su luz admirable y tenemos vida en Él. Este milagro nos muestra también que el sufrimiento no siempre es resultado de pecado, porque siempre se asocia, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros pecamos hay consecuencias espirituales, físicas, familiares, a veces económicas, de todo tipo. Pero no siempre que hay un sufrimiento, una prueba, una enfermedad, es porque hay pecado. Hay excepciones. Este había nacido ciego, pero era para que la gloria de Dios se manifestara. Y Jesús usa un método inusual. Él toma lodo, ¿verdad? Y lo hace con su saliva, gloria sea al Señor. Y usa la saliva para sanar a este hombre, simbolizando que Él está haciendo algo nuevo, ¿verdad? Sabemos que el Señor tomó tierra, nos vamos allá en el Génesis, y nos tomó, ¿verdad? Del barro, hizo a Adán y sopló hálito de vida y fue un alma viviente. Él en sus preciosas manos de amor nos formó a su imagen y semejanza, no necesariamente que es el cuerpo, sino que su semejanza, su esencia, sus valores, sus principios, las virtudes, ¿verdad? Podemos pensar, podemos nosotros también tener principios morales, cómo actuar basados en esos principios éticos importantes, el temor de Jehová, cómo es Él, que Él es santo, que Él es puro, que Él es justo, que Él es amor. Entonces todo eso Dios nos ha permitido a nosotros también, pero el pecado lo desformó, ¿verdad? Ahora entró la maldad y nosotros luchamos con las dos naturalezas, la carnal y la espiritual. ¿Cuál va a vencer? La que nosotros alimentemos más. Por eso es que nosotros necesitamos el pan de vida, la palabra del Señor, porque limpia nuestra mente, nos transforma nuestro ser, nos enfoca en Dios, nos ayuda en todas las áreas. Entonces vemos que es un contraste ahí que se da entre el conocimiento que tenían los fariseos, mucha ley, mucha sabiduría, pero no tenían fe. Entonces ellos, a pesar de tener mucho conocimiento y ser hijos de Abraham, no tenían fe, no habían identificado a Jesús como el Mesías que esperaban. Ellos seguían en tinieblas y ciegos. Y este hombre que había nacido ciego hoy podía ver. Al principio le preguntaron que qué pensaba de este hombre. Dijo, yo creo que es un profeta al principio. Pero luego se van y le cuestionan a sus padres. Y sus padres le dicen más bien, pregúntenle a él, ya tiene mayor de edad. Pero ellos sí sabían que había sido sanado milagrosamente por Jesús, pero ¿qué les pasó? Tuvieron miedo porque si ellos confesaban que creían en Jesús, iban a ser expulsados de la sinagoga. Entonces eso nos deja otra gran enseñanza, que nosotros también no tenemos que permitir que las personas de alrededor nos impidan o nos opaquen nosotros ver la gloria de Dios, porque ellos tuvieron miedo de ser desechados por estos líderes religiosos, pero se perdieron del privilegio de acercarse al dador de la vida, al autor y consumador de la fe. Mientras que su hijo defendió a Jesús y dice, yo no creo que cualquier persona pueda hacer esto que a mí me ha pasado, porque él vivió esa ceguera desde su nacimiento hasta ese momento. Entonces dice, yo no creo que alguien que no venga de Dios pueda hacer tales cosas, en otras palabras. Y luego tuvo ese encuentro con Jesús, finalmente. Él lo adora, Él lo recibe como Señor y Salvador. Él realmente cree que Jesús es el Mesías, cree que es el Hijo de Dios y finalmente se rinde a sus pies y lo adora. Qué bendición, qué privilegio tuvo este hombre de no solo recibir un milagro y de ir creciendo su fe hasta tal punto de tener ese encuentro nuevamente con Él y adorarlo. Adorarte es lo que quiero, rendirnos a los pies de Jesús. A sus pies hay paz, hay misericordia y hay amor. Él nos da su divina gracia y nos conviene estar a sus pies.
Su palabra lo dice, venid a mí los cargados, los cansados, que yo os haré descansar. Y Él trae ese descanso en todas las áreas, físico, espiritual, profundo a nuestra alma. En conclusión, este hombre sanado, luego que defiende a Jesús de los fariseos, que siempre andaban viendo cómo, ¿verdad?, agarraban al Señor en algo, pero no podían, le tendían trampas, le hacían preguntas, lo cuestionaban, lo tentaban. ¿Cuántas veces quisieron hacer tantas cosas contra él? No pudieron. Y entonces este hombre pasó su fe creciendo de verlo como un profeta, finalmente lo adoró como el Hijo de Dios que él era. La ceguera espiritual trae, hermanos amados, consecuencias. Bendito Dios, la incredulidad más bien genera esa ceguera espiritual y se quedan las personas en tinieblas, no deja ver la luz de Jesús. Bendito Dios, pero el Señor quiere que nosotros salgamos de esas tinieblas. Gloria a Dios. Así vamos a leer el capítulo 10. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parábola del redil. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús, el buen pastor, versículo 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, pero no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber distinción entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de un ciego? ¿De los ciegos? Jesús es rechazado por los judíos, del versículo 21 en adelante. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo les dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Gloria sea al Señor. Hasta aquí nos quedamos con la lectura de este día. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante, tomemos nuevas fuerzas, anhelemos este alimento espiritual que es de grande bendición para nuestras almas. Compartámoslo para que también los amigos, los que no conocen a Jesús, escuchen palabra de Dios y reciban vida eterna, sean salvos, restaurados, renovados. Que la paz del Señor esté con ustedes siempre. Amén.